Bueno, este video es para hacerles acordar cosas de la infancia si son zillennials, que vendrían a ser los que no son ni millennials ni generación Z, están en el medio. Particularmente tomé cosas de Argentina porque vivo en Argentina, pero puede que te resulten familiar muchas de estas. Voy a mencionar temas de la vida cotidiana en general, como también consolas y juegos, películas, programas de televisión, música, dibujitos, tribus urbanas, etc. Voy a tratar de ir desde el principio, pero después se van a ir mezclando las cosas. Esto entonces abarcaría quizás desde 1997 hasta 2013. Así que empezamos. Partamos de la base que no había Spotify, Netflix o celulares táctiles o televisión plana. Si querías escuchar música era por MP3 o al sumo MP4. En general se descargaba de Ares, lo cual muchas veces traía virus. Si querías ver películas ibas a un Blockbuster. Los celulares eran los básicos con una mini pantalla y numeritos. Los Nokia y Motorola eran los teléfonos más comunes y tenían juegos como Snake, que era el de esa serpiente que se iba haciendo grande al comer los puntos y no se tenía que chocar. Y las televisiones eran las de tubo, como así también eran las computadoras, lo cual nos lleva al siguiente punto. Internet. Eran normal los cibers cuando no había en todas las casas computadoras. Ahí había cantidad de juegos que algunos creían que poniendo el acceso directo en el pendrive después les iba a funcionar en la casa. Pero era normal ver juegos como GTA San Andreas, cantidad de Age of Empires, el Counter Strike obviamente, etc. Acá una imagen de algunos juegos de la época. Con el paso del tiempo ya era más común tener una PC en casa, con lo cual empezás a tener acceso a redes sociales. Primero a los mails, obviamente. En esa época me acuerdo que un amigo hacía toda una cuestión de si usaba Yahoo o Hotmail, boludeces. Pero estaba el famoso y glorioso MSN, donde rompías y te rompían las bolas con los zumbidos. Por esa época también estaba el Fotolog y todo eso. De hecho hay una canción de Macaco que se llama Fírmame el Fotolog. Fírmame el Fotolog, fírmame el Fotolog, fírmame el Fotolog. Bueno, de este tipo de páginas salen culturas como los floggers, que usaban chupines de colores, flequillos y bailaban electro medio raro. Era una tribu urbana que tenía pica con los emo, de hecho si mal no recuerdo se pelearon en el Abasto y los floggers tenían una líder que era Cumbio, que ahora creo que sacó un libro. También si eras más chiquito había páginas de juego flash, o sea esos que no los tenés que descargar, en páginas como minijuegos, y había dos juegos que me sigo acordando, uno era el de Aquiles y otro era Penalty Fever, también estaba Jabotel. Pero bueno, después apareció Facebook, que yo personalmente me lo creé para jugar juegos como Pet Society, Restaurant City, etc. Y también me acuerdo que se organizaban torneos de likes en las imágenes. De hecho había páginas de fútbol donde vos eras entre comillas el DT de un equipo y tenías que jugar fechas consiguiendo likes para la camiseta de tu equipo más que la del rival. Pero de eso no encuentro imágenes y no lo soñé, Después también aparecieron páginas como Cuánto Cabrón y los memes tipo Trollface, Forever Alone y toda la bola. En lo que refiere a YouTube estaban los Loquendo, los Creepypasta, el Bananero, Alfredito y después más tarde Rubius u Hola Soy Germán. Clave mencionar en todo esto a Taringa, el foro más grande de Argentina y quizás de Latinoamérica de la época. No sé si sabían, pero después en 2017 Macri se juntó con los taringueros. Pero bueno, si hablamos de infancia, estaba la escuela. Eran típicos los juegos como la tapadita, la tiradita con figuritas de álbumes o cartas de Dragon Ball Z, a ver quién la pegaba más cerca de la pared, las escondidas, algunos con la soga y obviamente jugar al fútbol con una tapita de botella. En los actos escolares, normal que esté la canción Color Esperanza. Pintarse la cara color esperanza. Y que te tengas que pintar de negro la cara para ser de vendedor o vendedora. Había revistas como Genios o Villiquen, Tazos, yo me acuerdo de los de Bob Esponja y bueno, los yoyos también. Útiles, carpetas o mochilas de personajes como Barbie, Dragon Ball Z, Spider-Man, Hot Wheels o equipos de fútbol. Yo me acuerdo que en el Mundial 2006 vimos un partido en el colegio y ya que hablamos de fútbol, pasamos a la siguiente parte. Lo clave era que todos los años sacaban álbumes de figuritas Panini, Apertura y Clausura, que claramente se intercambiaban en el colegio. Todavía algo se jugaba en la calle o plazas. Estaba el famoso Grande T, donde claramente todos competían. Había visitantes en las canchas. Y bueno, particularmente mi primer mundial consciente fue el de Alemania 2006, que había muy buenas publicidades para esa época y también Coca-Cola te daba como unos muñequitos de hinchas. Viejos punks, sushis, los tucanes, las peras maduras, edificios, cuadros, quiche, calzoncillos mimos, la Venus del Milo, cataratas, microondas, pelados con onda. Estamos juntos, aguante Argentina en la Copa del Mundo. Música.
Acá va a ser muy variado de año, pero seguro se acuerdan de Ice Chipego. Nossa, nossa, assim você me mata. Gasolina. Party Rock Anthem. Bueno, Skrillex. El Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Baby de Justin Bieber. Etcétera. Pero clave era el rap de Dragon Ball de Porta. Yeah, perdonen, Kamehameha. Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap. También estaba la cumbia que empezaba a surgir más al final, tipo los Guachiturros o antes Macaco o la Champions League, de los cuales hice un video por si quieren ir a verlo. Y no sé, también me acuerdo de Tu Papá, El Villano, Los Notalocos, etc. Consolas y juegos. Si bien ya se podían jugar en PC juegos como el Counter-Strike 1.6, Mu Online, Age of Empires 2 y los Sims, cuando nos llega la PlayStation 2 nos cambiaba a todos. Juegos como Winning Eleven, GTA San Andreas, God of War, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, los PES, los FIFA, Resident Evil 4, Bully, los Guitar Hero, Shadow of the Colossus, The Warriors, Spartan Total Warrior, Simpson Hit and Run y me debo estar olvidando de varios. Pero bueno, después se pasa a la PlayStation 3 o a la Wii. Ahí de Wii estaba el Wii Sport, Mario Kart, Punch Out, el del Mundial de Sudáfrica 2010, etc. Y bueno, yo después pasé a PC para jugar juegos online como el LOL cuando no había server en Latinoamérica y como todos también Minecraft. Películas. Ahora si nos vamos a películas, claramente creciste con la saga Harry Potter, High School Musical, Pirata del Caribe, El Juego del Miedo, El Señor de los Anillos, American Pie, Destino Final, Los Juegos del Hambre, Mini Espías y algunos, o más que nada algunas, también miraron Crepúsculo. Después de Disney Pixar, Buscando Nemo, Los Increíbles, Toy Story, Cars, Ratatouille, Madagascar, etc. Capaz más de grande también quisiste hacer una fiesta al estilo Proyecto X o historias tipo Super Cool, un capo McLovin que también es hincha de Argentina, o te hiciste el West Ham por Green Street Hooligans, también 300, y clave también las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Y dato de color, o lo veías en el cine o lo comprabas pirata en una de esas bolsitas con DVD que te vendían afuera de los chinos o en la calle. Televisión y dibujitos. Ahora ya pasando a la pantalla chica, había programas como Casi Ángeles, Patito Feo y Floricienta por un lado. Después tenía Zapping Zone. Art Attack. Peter Capusotto y sus videos, y obviamente 100% lucha con peleadores como La Masa, Vicente Viloni, McFloyd, Delivery Boy, La Mosca, Musambe Tutu. El preferido mío aparte de Viloni era Hip Hop Man, después el Colectivero o el que era invisible. Usted quiera Jamaica, esto va a empezar y esto empieza así, castigo. Tenías también Saki Cody, Manual de Supervivencia Escolar de Ned, Drake y Josh, iCarly, Hannah Montana, etcétera, etcétera. Acá estaba Talento Argentino, Gran Hermano, Supermatch. El último pasajero y más al final Peligro sin codificar. También se pasaba el Chavo del 8 o el Zorro y bueno, clave Los Simpson en Telefe. Y ya si pasamos a dibujitos, obviamente Dragon Ball Z. Después dependía de qué canal mires también, pero también estaban Jay Glon, El Dragón Occidental, Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos, Avatar, Jimmy Neutron, Los Rugrats, Kid Butowski, Galactic Football, Ben 10, Fútbol Callejero, Ed Eddie, Las Chicas Superpoderosas, Las Tortugas Ninjas, El Laboratorio de Dexter, Coraje el Perro Cobarde, Samurai Jack, KND Los Chicos del Barrio, Beyblade, Pucca,
Power Ranger en general, Chaotic, etcétera, etcétera. Seguro me olvidé alguno igual. Además de Jetix, Nickelodeon y Cartoon Network, también estaba Magic Kids, con programas como Nivel X, Los Caballeros del Zodíaco y Supercampeones, pero eso creo que era más para una generación previa. Bueno, eso es lo que me acuerdo por ahora. Pueden agregar más recuerdos en los comentarios. Después tengo más fases que podrían haber pasado. Yo de eso después me metí más en la onda Tumblr 2014, Arctic Monkeys, 1975, etc. Pero no sé si les interesa. Y también tengo una teoría muy interesante que seguro después la suba sobre cómo actúan las generaciones. Y hay todo como una especie de ciclos generacionales que explican periodos de crisis y bienestar y las características de cada generación que van tocando con los años.